No, vamos a recortar. La interpretación jurídica, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Manuel Osorio, dice que es la acción y efecto de interpretar, de explicar o declarar el sentido de una cosa, principalmente de los textos faltos de claridad. Jurídicamente hablando, tienen importancia la interpretación dada a la ley por la jurisprudencia y por la doctrina, ya que en ocasiones sucede que el sentido literal de los conceptos resulta duditativo. Entonces, interpretar consiste en desentrañar el sentido, el alcance y aplicación de las normas. La hermenéutica, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Manuel Osorio, es una ciencia que interpreta los textos escritos y su verdadero sentido. Proviene del griego iermen kurien, que significa interpretar, enunciar, declarar o traducir. Lo que dice es que una cosa se vuelve comprensible. También proviene del latín interpretatio, del verbo interpretar. Significa pues explicación, esclarecimiento o traducción. El objeto de la interpretación son las normas. Se dirige a las normas jurídicas para desentrañar el verdadero sentido y alcance de las normas. Finalmente, su finalidad. La finalidad de la interpretación jurídica. Su finalidad es el encontrar soluciones a los conflictos existentes en las normas. Para eso hay que estar entre un problema, ya sea ambigüedad, antinomia o lagunas. A continuación, le estaré hablando sobre quién interpreta la ley. Respecto a quién interpreta la ley, existía un principio fundamental que decía que el que hacía la ley es el que debía interpretarla. Es la interpretación auténtica. Ahora que se suele decir que la ley debe interpretarse por quien la aplica, sería la interpretación usual. Entrarían ahí los legisladores, los jueces, son las personas o instancias que interpretan la ley. La importancia de la interpretación jurídica. La interpretación jurídica constituye una esencia de la labor de los hombres de derecho, que en tanto tales les corresponde la tarea de indicar el sentido cristalizado de las normas jurídicas y determinar la finalidad de esta. En el ámbito del derecho, la norma jurídica puede ser interpretada no solo por los denominados operadores jurídicos, magistrados, jueces, abogados, juristas, pero también los particulares realizan las interpretaciones de las normas jurídicas cada vez que desean saber si la actividad que quieren emprender es lícita o ilícita, si los actos o negocios jurídicos que quieren llevar a cabo producirán o no tales o cuáles efectos. Cuando al otorgar un testamento desean saber cómo proporcionar los bienes que poseen entre sus futuros herederos, o en el caso de que aquellos que deseen interponer alguna queja en contra de algún servidor público de la administración pública que por actos u omisiones trastocan su deber de servicio, etc. Características de la interpretación jurídica. A continuación mencionaré algunas de las características más ostensibles. Sería el estudio de las reglas y mecanismos a emplear para interpretar textos jurídicos. Estas reglas deben ser muy claras, sistemáticas y metódicas, para así evitar la ambigüedad durante el proceso interpretativo. 2. Es un marco de interpretación que proporciona al juez o al ente encargado de la decisión las guías o herramientas necesarias para facilitar la emisión del veredicto. 3. Evita la decisión de tomar, sea subjetiva, parcializada o emocional,
Si en el ente encargado se apega a la hermenéutica, la probabilidad de tomar una decisión errada disminuirá considerablemente. 4. Orienta la interpretación de los textos jurídicos y el contraste de las bases teóricas con el contexto de aplicación. La hermenéutica jurídica es integral y su aplicación depende implícitamente del entorno. 5. La aplicación de la hermenéutica va de la mano con el proceso de comprensión que elige la persona o el ente encargado de tomar la decisión, es decir, varía su función del observador. 6. No está enfocada en las intenciones o subjetividades intrínsecas del legislador, únicamente se remite a establecer el verdadero sentido, significado y alcance de las normativas jurídicas. Escuela de interpretación jurídica. Las 4 escuelas más importantes que se han ocupado de la interpretación jurídica son la escuela subjetiva. Los defensores de la teoría dan por supuesto que su contenido, las normas jurídicas, sigue defendiéndose siempre por el mandato originario que estableció en ellas su autor al promulgarlas. Consecuentemente, promulgan la aplicación de la siguiente regla o criterio interpretativo básico. El intérprete ha de colocar en cierta medida en la posición del legislador originario, asumiendo todas las ideas y proyectos e intentando saber cuáles fueron los propósitos concretos que el legislador tuvo a la vista y cuál fue el espíritu que presidió la redacción de la ley. El siguiente es la escuela objetiva. Esta escuela considera que la interpretación jurídica ha de orientarse al descubrimiento del sentido que tienen las propias normas en el momento de ser aplicadas. Es pues fruto de la apuesta por una interpretación dinámica en un lugar de defensa de la interpretación estática. La defensa de este método arranca de la creencia en que la ley, una vez promulgada y en vigor, adquiere vida propia, va conformando su contenido normativo en función de las circunstancias y necesidades sociales. Consecuentemente, la interpretación objetiva obliga al intérprete a perseguir el sentido o significado que radica en la propia ley, en sus ideas y en las consecuencias por ellas implicadas y no en la voluntad del legislador. La escuela de la teoría absolutista se concreta a reconocer en las normas jurídicas únicamente el alcance literal o significado real de las palabras empleadas. En otros términos, no le interesa lo que persigue la ley o su finalidad, sino lo que significan las palabras empleadas en el texto de la norma. La escuela de la interpretación libre. El derecho libre consiste en que si el texto es diáfano, entonces se acude al método exético. Es decir, que hay un apego a la ley, de lo contrario aplicamos a la escuela del derecho libre o se acuden a otros métodos de la escuela de interpretación. Se denomina el derecho libre por las convicciones predominantes que tiene la gente en un cierto lugar y un cierto tiempo sobre lo que es justo y lo que efectivamente regula las conductas de esas gentes. Bueno, tipo de interpretación jurídica. Tenemos, se divide en dos y luego cada uno se subdivide otra vez en diferentes tipos, digamos. Bueno, tenemos la primera división, que es según el objeto según el sujeto que interpreta. La interpretación auténtica, bueno, es la que realiza el autor de la norma, es decir, el sujeto que realizó la norma es el que hace la interpretación. Tenemos la interpretación usual, que es la interpretación que hace el sujeto que aplica la ley, es decir, el órgano jurisdiccional. Y este se subdivide a su vez en judicial, que es el que elabora el juez, y en jurisprudencial, que es el que realiza el tribunal y la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la interpretación doctrinal, que es la interpretación que realizan los juristas
en sus estudios científicos. Entran ahí los magistrados, jueces, jurisconsultos, abogados, etc. Y tenemos por último la interpretación popular, que es la interpretación realizada por personas que carecen o tienen poco conocimiento del derecho. Es la interpretación diaria que hace de la ley un ciudadano común y corriente. Y tenemos la interpretación según el resultado. Interpretación declarativa. Esta especie ya cuando el resultado se identifica plenamente con el pensamiento del legislador, es decir, el resultado de la interpretación era lo esperado por el autor. Tenemos también la interpretación estricta. Se presenta cuando al interpretar el operador jurídico se ciñe a lo que dice la norma, limitándose a aplicarla a los supuestos estrictamente comprendidos en ella. Tenemos la interpretación restrictiva, que se da cuando la interpretación que se hace de una norma jurídica tiende a reducir su campo de aplicación, que según la letra de la misma abarca más a su verdadero contenido real. Y la interpretación extensiva. Esta interpretación ocurre cuando el sujeto que la realiza extiende el alcance de la norma mediante el desarrollo razonable de su campo de aplicación. Tenemos también la interpretación progresiva. Esta interpretación es importante, ¿por qué? Porque a raíz que pasa el tiempo, las realidades cambian, y en dichos cambios implican una adecuación de la palabra de la ley a las necesidades sociales. Por lo que se hace necesaria una interpretación progresiva para que ésta comprenda esas nuevas necesidades antes desconocidas para el órgano que creó la ley. Ahora tenemos los métodos de interpretación jurídica. Son normas, sistemas y técnicas recogidas por el propio derecho, utilizadas de facto por los juristas, cuyo objeto es resolver los problemas interpretativos de las normas, analizando estas según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos. Tenemos el método gramatical. Es la que se hace conforme a la letra de la ley, el sentido exacto y propio, y no al amplio o figurado de las palabras por él empleadas. Esta forma de interpretar se utiliza cuando las palabras tienen un solo significado, el cual es precisado oficialmente en el diccionario de la lengua en el que está redactado. Tenemos la interpretación lógica. Cuando hablamos del método teleológico, se habla de desentrañar el fin normativo, el espíritu de la ley, el objetivo que persigue una disposición. El intérprete deberá recurrir a otros medios para encontrar cuál es el objetivo del legislador al crear la ley, cuál fue su finalidad, qué situación social y real existía al momento de la creación de la norma. Interpretación sistemática. Este sistema parte del principio filosófico de que el derecho hace parte de un sistema y que habrá que analizarse como parte del mismo sistema, y por lo tanto la aplicabilidad de la norma se hará basada en el sistema al que pertenece. Interpretación histórica. Consiste en que la ley no debe concebirse como la voluntad de su autor. Una vez dictada, se independiza de su autor, adquiere autonomía y toma vida, cuyo destino es satisfacer un presente siempre renovado. Tenemos el método savigniano. A la luz del método savigniano, la ley es la expresión del derecho popular y el legislador el verdadero representante de ese espíritu nacional. El método savigniano propone 4 elementos para la interpretación de la ley: gramatical, lenguaje, ley, tenor, literal de la ley; lógico, descomposición del pensamiento; histórico, nos permite unir el presente con el pasado; sistemático, vínculo que une las instituciones con las normas en una vasta unidad. Principales reglas de hermenéutica jurídica. Existen, además de los métodos de interpretación que conocemos, ciertas reglas utilizadas en forma antojadiza por los intérpretes,
cuando se encuentran ante un vacío legal o cuando el método interpretativo que utilizan resulta insuficiente para proporcionar una solución acertada al caso concreto que se les plantea. Tenemos el argumento de analogía. Su enunciación en latín es la siguiente: ubicat emes lega ratio. O sea que dice, donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Este argumento, aunque se encuentre revestido de una lógica incontrovertible. Argumento de contradicción a contrario sensu. Locución latina en sentido contrario. Es de frecuente empleo forense para la interpretación de los textos legales o para reducir una consecuencia por oposición con algo expuesto anteriormente. Argumento a fortiori. Este argumento se expresa de la siguiente manera, con mayor razón todavía. Su fundamento radica en la extensión de la ley a un caso no previsto por ella, pero que concurren razones más importantes para aplicarla también o dicho caso. Argumento de no distinción. Ubi lex no distinguir, nec nos distinguere debemos. Esta expresión latina significa donde la ley no distingue, no debemos nosotros distinguir. O sea que la ley es enunciada siempre en términos generales, y si es la intención del legislador distinguir, se sirve de la misma ley para hacerlo. Pero si se abstiene es porque expresa tácitamente su voluntad de no hacerlo. Argumento del absurdo. Ab absurdo. Este argumento se basa en que ningún tipo de interpretación que se haga de las leyes debe llevar un absurdo contrasentido, entendiendo por ello toda conclusión que sea contraria a los principios más elementales de la razón. Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición.